Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a generar ahora un par de videos que voy a dejar a su disposición para que los puedan revisar, donde vamos a repasar algunas cosas que son necesarias de cara a la prueba que vamos a tener la próxima semana, con la que surge la tercera nota y con la cual la gran mayoría debería poder eximirse, entendiendo de que las notas están bastante altas en general, donde la primera vale un 40, la segunda un 30 y la tercera un 30%. De ahí les voy a explicar un poco cómo se puede calcular esa nota para que puedan hacer el ejercicio ustedes en base a las notas que tienen. Eh, Vamos a ir a algo puntual. En este caso, en este archivo, es un archivo HTML básico, se llama anchos, variables y float, se los voy a hacer llegar. Y está asociado a la hoja de estilos anchos. Como siempre, en este caso, dentro del head, que es lo que vemos acá, podemos ver que está hecho el llamado con la etiqueta link o el tag link, ¿ya? Que es un style sheet y que en este caso llama a anchos.css, que es el archivo que yo acabo de crear acá. Dentro del body, que es en donde nosotros trabajamos siempre, ¿ya? He creado un div con un class contenedor. El div entendemos que es una etiqueta comodín, ¿ya? Y que este contenedor es el que nos permite de alguna manera almacenar toda la información dentro de él, todo el resto de los tags, que es lo que vamos a hacer a continuación. Este contenedor define un ancho de un 90%, está con un height auto, es decir, un alto automático, por lo tanto su contenido es el que va a definir su alto, ¿ya? Acá va el contenido, ¿ya? Y tiene un margin 0 auto, que es lo que permitía centrarlo. No sé si lo recuerdan, en este caso para centrar un div con estas propiedades debería poder hacerlo. Le vamos a agregar un fondo para poder visualizar esto. Y vamos a revisar cómo se ve esto de cara al navegador. Al abrir en el browser, ahí podemos ver, voy a cambiar el color del texto acá, porque estoy diciendo en el body que todo el texto está en un color 333 ahora. Y ahí puedo ver en este caso que claramente el contenido está funcionando. Si variamos en este caso el 90 por un 50%, como dijimos, el contenedor es el elemento que contiene a todos los demás. Por ende, ahí vemos de que ocupa el 50% del ancho de la pantalla, quedando el 25% de margen acá y el 25% de margen acá, que está automático. ¿Ya? Si lo queremos hacer más gráfico, podemos revisar el poco código que hay creado aquí, revisar acá, abrir el body, tomar el contenedor y me muestra claramente que el 50% está ahí y que a ambos lados, que es lo que se destaca en naranjo, está automático. Si yo decidiera, por ejemplo, ponerle 10%, obviamente va a quedar, no va a dar el 100% del ancho, pero miren, fíjense acá lo que pasa, ahí está. Al lado izquierdo, es decir, acá está mostrando un 10%, que es lo que yo definí, pero acá obviamente 10%, hay más de 10%, por ende lo que se está mostrando acá en estricto rigor es cerca de un 40%, ya que el ancho es el 50% restante. Por ende, para centrar un div solo se requiere de tener en este caso un margin auto. Y el body, que es el que contiene a este contenedor, ya lo tenemos en este caso con estas propiedades que no están haciendo nada en particular, ni siquiera está centrando el contenido, sino que es el div el que se centra automáticamente por el solo hecho de tener en este caso la propiedad margin 0 auto. Si yo le quito esa propiedad, se pega automáticamente a la izquierda, ¿ya? Dentro de esto podemos ver también de que existe un espacio que yo no he creado, que ninguno de nosotros ha creado, que es un pequeño margin que hay de separación en el body. Yo puedo ir al body en este caso, agregar una propiedad margin y decirle que sea 0. Y si se dan cuenta, acá se pega de inmediato la caja al borde. Por defecto, entonces, la jerarquía de HTML ya trae un margin que es de 18 píxeles aproximadamente, que en este caso nosotros lo podemos borrar reseteándolo con el margin 0. Voy a aplicar esto en Sublime, diciéndole al body que tengo un margin de 0. No se le agrega unidad, ya queda lo mismo si es un 0 píxel o un 0%. ¿Ya? Por eso no se le agrega aquí el px o el porcentaje, porque como es 0, da lo mismo. En este caso, entonces, que quede súper claro de que el contenedor es de alguna manera lo que permite
definir el ancho de todo el sitio. Dentro de esto vamos a agregar las otras etiquetas que hemos agregado siempre, como son por ejemplo el header, ¿ya? Este es el header, que si lo refrescamos rápidamente ya me está mostrando ese contenido, ¿no es cierto? Voy a agregar luego de esto el nav, ¿no es cierto? Acá adentro es donde van los UL. Los UL dentro de ellos llevan los li, y los li dentro de ellos llevan los a, que nosotros ocupamos con comodín el link. Para que esto sea clicable le agregamos el gato. Si yo aquí pongo esto es un link, al revisar puedo ver de que ya tengo un link creado acá. Voy a borrar esto por mientras para no confundirnos. Este es el nav. El nav en sí no es una botonera. El nav por defecto no es un menú. Es solo un espacio virtual definido para el menú, ¿ya? No es el menú en sí. Luego de eso vamos a agregar en este caso un article. Este es el article. Luego de él vamos a agregar el section. El aside. Este es el aside. Y luego de él vamos a agregar un footer. Este es el footer. Listo. Al revisar esto, lo único que tengo son textos. No hay definido un estilo para cada una de estas etiquetas, ¿ya? Por ende las podría empezar a definir. Como es una etiqueta y no es un class, es decir, como esto, aquí tengo un div, eso es una etiqueta, pero para diferenciar un div de otros le agrego un class. Como no voy a tener dos header, por ejemplo, en un sitio, yo podría atacar directamente o escribir acá directamente la etiqueta y definir sus estilos. Si por el contrario decidiera hacerlo, que igual es perfectamente válido, agregar un class y que se llame cabecera, que sería como una redundancia, pero se puede, puedo crear en vez de este estilo, puedo crear en este caso una clase que se llama cabecera y luego definir. Ambos controlan al header, pero si tuviera por ejemplo dos header, cosa que no corresponde, pero si es que existiera, por ejemplo así, este controla a ambos porque ambos tienen la etiqueta header, pero esta clase controla particularmente a este. Por ende estaríamos diciendo que el segundo header se compone de los estilos conformados por header, que es una etiqueta directamente, y punto cabecera, que es una clase, ¿ya? Eso ahí lo pueden repetir todas las veces que requieran en el video, ¿ya? Por el momento voy a trabajar directamente con la clase. Vamos a cortar este de aquí y vamos a definir los estilos principales. Lo que hemos dicho siempre, como por defecto, deberíamos definir el float, dejarlo en left por defecto. Vamos a definir un ancho. Primero vamos a hacer un ejercicio. Voy a pintar esto, background solamente. Lo voy a pintar en color gris. Y ahí puedo ver, en este caso, al header particularmente funcionando como un block, ¿no es cierto? Y trajo acá arriba al nav. ¿Por qué habrá traído al nav y no trajo al resto? Muy simple, porque tiene la propiedad float. Al tener la propiedad float, pierde su característica de ser un elemento de bloque. Si yo se lo quito, vuelve a ser un bloque y como bloque va a ocupar toda la línea de ancho. Por ende, todos los elementos o los tags por defecto son elementos de bloque. Al ser un elemento de bloque ocupa el ancho del 100%, ¿ya? Si pintara en este caso el texto de color blanco, que puede ser así, blanco, ahí veo que este es el header, o puedo escribir el blanco en este caso tomando el color blanco por defecto, que es hexadecimal. Ojo, cuando todos los números o todos los dígitos de acá son exactamente iguales, puedo escribir solamente 3 en un valor hexadecimal. Puedo escribir así blanco, pero no puedo escribir así blanco. Eso está mal, o así, porque tendría 5. Claramente ahí hay un error. Lo que sí puedo hacer en este caso es o escribir 3 números iguales, como sería por ejemplo ahí arriba, o escribir los 6, que es una redundancia, pero que igual funciona, ¿ya? Podemos ver que ahí está funcionando. Por ende, al agregar la característica float left
le borro su característica por defecto de ser un elemento de bloque y pasa a ser un elemento de línea. Por ende tolera al lado del nav. Pero el nav sigue siendo un elemento de bloque, por ende no tolera al lado del article, al aside y al footer. Vamos a clonar este estilo. Lo pegué 4 veces y voy a escribir los distintos tags que están acá. Este va a ser el nav, este va a ser el article, luego viene el aside, aside, y por último viene el footer. Listo, tengo creados los estilos para todos, los cloné, por ende todos deberían verse igual. Perfecto, y ahí están todos unos pegados al lado del otro. Si agregamos la propiedad floatLeft, nuestros elementos dejan de ser de bloque, pasan a ser en línea y ahora quedaron todos uno al lado de otro. Si lo que quiero es que ocupen igual el ancho completo, tendría que definirle el ancho a cada una de estas cajas. Voy a hacer clic, en este caso en Sublime Text, presiono ahora Control, hago otro clic, sigo manteniendo Control, o en Mac sería comando, hago un Enter y le agrego a todos por defecto un ancho de un 100%. Punto y coma, guardo, voy a ver cómo está quedando esto y ahora recuperamos el ancho completo de cada uno de estos. Es decir, un elemento al ser borrado su característica de bloque, que viene por defecto, se lo borramos con el float, pero luego recuperamos el ancho de cada uno de ellos por medio de agregar el ancho. Article y aside sabemos que deberían compartir el ancho. Vamos a cambiar el color, en este caso de aside, lo vamos a dejar un poco más claro. Ahí se ve el aside, que es un poco más claro. Y vamos a cambiar sus anchos, por ejemplo 70 y 30, que juntos harían un 100%. Podemos ver de que este es el caso. Voy a dejar este en otro color también, para que se vean las variaciones de cada elemento. Ahí está. Voy a hacerlo más evidente. De hecho lo vamos a dejar ahí en negro. Ahora sí se ve perfectamente. Entonces si yo amplío en este caso la página, puedo ver que está el header, luego el nav, el article que tiene un 70% del 100% que define el contenedor. Recuerden que el contenedor, al envolver todos los elementos desde aquí hasta acá, todo lo que está dentro, asume como 100% la cifra que está acá. Por ejemplo, si yo pongo 50%, perdón, ahí sí, al revisar acá, todo se adapta de la misma forma, ¿ya? Asimismo, si yo podría cambiar esto en píxeles, 700 píxeles. Igual funciona. Podría darle 1500 píxeles. Igual funciona. Voy a escalar mi pantalla al 100, ahí está. Y ahí tengo un ancho definido. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en porcentajes o en píxeles en el caso del contenedor? Que si trabajo fijo en píxeles, cuando escale mi sitio no se sigue escalando, ¿ya? Porque es un píxel, es un ancho de píxeles definido. Por el contrario, si trabajo con el 80% de la pantalla, al escalar el browser, la ventana, se escala y siempre el 80%. Y dentro de ese 80%, cada elemento que está dentro al tener el 100% ocupa el ancho completo, y estos dos comparten el ancho del 100, siendo uno 70 y el otro 30. Espero haya quedado clarito. Vamos a agregar ahora, vamos a variar un poquito los contenidos y vamos a agregar dentro del article otro elemento que ya conocemos y ya hemos utilizado, que es el section. Este es un section y lo vamos a duplicar. Recuerden siempre ir indentando, ¿ya? Para poder ver desde dónde está el texto. Y este es otro section. Si yo miro esto sin tener ningún tipo de estilo, ahí está, uno sobre otro. ¿Por qué uno sobre otro? Porque tal como dijimos, no le hemos creado en este caso un estilo y están por defecto siendo elementos de bloque. Voy a tomar el article, lo copio, lo pego y le cambio su nombre a un section. Y lo vamos a pintar en este caso de rojo, red.
Y ahora tenemos, perdón, cambié el color y no el fondo. Red. Y este texto lo vamos a dejar en blanco. Ahora sí, los elementos no están ocupando el ancho completo. ¿Por qué? Porque obviamente al ser clonado desde el article, su ancho está en un 70%. Le voy a decir que sea de un 100% para poder ocupar todo lo que dice acá hasta el negro. Ahí está. En este caso ya tenemos los dos elementos, siguen siendo elementos de bloque. Si los transformara, por ejemplo, ya son elementos que están con el float, pero como están con un 100%, se pone uno arriba de otro. Pero si los pusiera en 50, veo de que se pone uno al lado de otro. Ahora podría querer definir o diferenciar entre ellos dos para ver desde dónde hasta dónde llega cada uno. Voy a hacerlo con un ejercicio simple. Copio y duplico el section. Y en este caso quiero llamarlo de otra forma. Quiero llamarlo, por ejemplo, section, pero además que tengo una clase, y esa clase va a ser, por ejemplo, 2. ¿Ya? O le voy a poner acá section verde, por decir algo. Esto quiere decir de que he creado una clase a la cual voy a ocupar su fondo de color verde, green, pero todavía no indico a quién le voy a aplicar esta clase. ¿A qué section le voy a aplicar esta clase? Lo voy a hacer acá, en el segundo. A una etiqueta base le estoy agregando, al igual como un div, que un div es un genérico, pero este section es uno específico, es uno específicamente de HTML5. Pero igual le puedo agregar una clase, en este caso section verde. Voy a tomar esto y lo voy a aplicar. Es decir, este no debería tener el fondo verde porque está tomando este estilo, pero este está tomando dos estilos. Está tomando por defecto esto que está aquí y además le está agregando esto que está acá. Como esto es en cascada, va a tomar y debería quedarse este con el color verde. Y el anterior, ¿no es cierto? Este sería verde y este debería ser rojo. Veamos si es así. Guardamos acá. Guardamos acá. Y veamos si funciona. No está tomando. Vamos a ver qué es lo que puede estar fallando en esto. Ahora sí, tenía un espacio en este caso de más. Como pueden ver, en general es bastante fácil de repente equivocarse por cosas muy sencillas, ya les ha pasado a varios, o por ejemplo por cosas como esta, que obviamente rompen el estilo y el comportamiento de las cajas. Por ende tengan ojo siempre con el tema de los espacios. Yo puedo ocupar, para referirme a este estilo en particular, esta nomenclatura, es decir, nombrar la etiqueta section verde, que sería escribir esto mismo que está acá. O puedo simplemente ocupar la clase y decir cualquier elemento que tenga el section verde va a tomar en este caso ese estilo. Vamos a ver, efectivamente funciona. ¿Ya? Espero entonces haya quedado claro. Yo para diferenciar un section de otro le puedo agregar un class, pero en este caso hay que entender de que un section con un class, si existe el estilo section por defecto, va a tomar de alguna manera en conjunto estos dos. Obviamente si este section verde, que es un class, tiene los mismos atributos que los que están en el section, que es el global, este va a sobreescribir una por una de estas. Es decir, yo puedo escribir acá que esta sea right, que el background sea green, que el color sea black y que el ancho sea 40. Básicamente lo que estoy haciendo es que cada una de estas propiedades las estoy variando. Como este section va a tomar esas por defecto, las va a sobreescribir con estas y debería verse de esta forma. Vamos a ver si esto es así. Debería ser un poco menos ancho acá. Ahí está. Ahora flota al right, se pegó, en este caso a la derecha, y tiene un 10% menos de ancho que la caja roja, que tiene un 50, nosotros tenemos 40. ¿Ya? Espero haya quedado claro. Si no, pueden rebobinarlo y volver a escuchar. Voy a dejar nuevamente esto en left. Y ahí estaría. Con esto puedo controlar todas las cajas. ¿Qué pasa? Como no tengo definido un height en ninguna de estas cajas que están aquí, obviamente si quisiera darle un alto al header, tendría que definirlo. Agregar en este caso la propiedad height. Ahí sí. Y por ejemplo agregarle 100 píxeles. Perfecto, ahora el header ya tiene una altura definida.
Así es como vamos a ir creando cada una de las cajas. Por el contrario, todos los que no tienen definido el height se entiende que están en auto. Es decir, escribir height auto es lo mismo que no escribirlo, no declararlo. Porque por defecto siempre está en auto en todos estos elementos. ¿Ya? Section. Ya, ahí ninguno de estos tiene alto. Vamos a definir el alto del footer también, por ejemplo. Height 50 píxeles, punto y coma. Siempre es súper importante escribir la nomenclatura completa, que es la propiedad, ¿no es cierto? El atributo, cuál es el valor, y siempre esto terminarlo con punto y coma. Guardo y ahí veo que el footer ya tiene asumido esto. En caso de que están todos sin el alto definido, ya se entiende que están en height auto. Por ende, si yo escribo algo como lorem por 10, me va a escribir 10 párrafos de lorem dentro del section 1, es decir, dentro del rojo. Y la caja va a crecer tanto como el contenido le diga, porque está en un alto automático. ¿Ya? Al ser un alto automático, va a crecer con el contenido. No así el verde, que no creció junto con el rojo en este caso. Para ello, lo que yo podría hacer sería definir de que section y section verde tengan un min height, un alto mínimo de, por ejemplo, 600 píxeles. Veamos si es que esto nos sirve. Esto establece de que la caja, si no tiene contenido, como es el caso del section 2, que solo tiene esto, perdón, el section verde, que solo tiene este texto, aún así tenga un alto de partida, por decirlo así, mínimo, ya, un alto mínimo de 600 píxeles. Y ahí vemos de que ambas cajas funcionan de igual manera. Ya, ese es un pequeño truco que se puede utilizar para cuando necesito dejar las columnas de un mismo alto. Con eso terminamos este pequeño tutorial.